Mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta mañana, un nuevo tiempo en la presencia del Señor, un nuevo tiempo de bendición donde podemos glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Qué bonito que puedas conectarte en esta mañana y que tu corazón esté plenamente dispuesto para recibir de la palabra del Señor. La pregunta que quiero formularte en esta mañana es, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿de qué manera tú recibes la palabra? De una manera en que tú sabes que es Dios mismo el que está hablando, el que está ministrando a nuestras vidas. O tal vez la palabra que a veces Dios entrega nos confronta tanto que hace que nuestros corazones sencillamente no sean sensibles a Dios y querramos apartarnos e irnos en pos de otras cosas diferentes a las que el Señor nos quiere mostrar. Pues te cuento que hay un pasaje bíblico que muestra claramente lo que te estoy diciendo y quiero que vayas allí conmigo a Juan capítulo 6, el verso 46. Dice la palabra así: no que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y decía Jesús: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús, expresándose de sí mismo, decía: yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Y él les colocaba esa figura a los israelitas diciéndoles: ese maná que sus padres comieron, que vieron cómo descendía del cielo, ahora ese mismo pan ha venido. Era Jesús mismo entre ellos. Y él les decía claramente: si alguien come, sí, de mí, es precisamente para que no muera. En otras palabras, estaba diciendo: si alguien viene a mí, si sencillamente le permite, sí, esa vida permite que el Señor morara dentro de ellos, esa vida no moriría. Pero recuerda que en el contexto en que Jesús estaba hablando, él estaba hablando a fariseos, a hombres, intérpretes de la ley, que aparentemente lo sabían y lo conocían absolutamente todo, pero estas palabras que Jesús estaba diciendo los iban a ofender a ellos. Sigo leyendo, estoy en Juan 6, verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mira tan hermoso como el Señor estaba diciendo acá. Él estaba diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Y el pan que yo daré sencillamente es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan que descendía del cielo, que era Jesucristo mismo, era el que iba a entregar su vida en la cruz. Sí, iba a dar su vida en la cruz por todos nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Puede que haya muchos que rechacen el Evangelio, puede que haya muchos que no quieran confiar en la palabra, en lo que dice la Escritura. Pero la verdad es que Jesús es el mismo pan que descendió del cielo, el que vino y entregó su vida en amor por todos nosotros. Cuando los fariseos estaban escuchando estas palabras, esas palabras les estaban ofendiendo. Muchos de ellos aparentemente estaban siguiendo a Jesús, estaban escuchando la palabra que salía de su boca, pero con esta palabra que el Señor estaba diciendo, obviamente les estaba confrontando. Ahí es donde dice en el verso 52: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué estaba mostrando el Señor acá? Era aceptar el sacrificio, era aceptar que el que estaba en medio de ellos era el Mesías prometido. Hoy en día es aceptar que Jesús murió en la cruz. Hoy en día es aceptar que si alguien no tiene a Cristo Jesús en su corazón, pues irá a una condenación eterna, lejos de Dios. Hoy en día es aceptar plenamente que el Señor efectivamente está con cada uno de nosotros, que Él nos toma de su mano y nos guiará por el camino de justicia y de verdad, que precisamente nos llevaría a la vida eterna. Por eso Jesús les confrontaba y les decía: si ustedes no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando tú y yo participamos de la cena,
los domingos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese pan simboliza la carne, el cuerpo del Señor. Esa copa simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz por todos nosotros. Es necesario aceptar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tu salvación jamás será por obras. Y hay muchos que aún estando dentro de la iglesia no han reconocido fielmente al Señor, no saben que Él es el pan de vida, no saben que Él es el pan que descendió del cielo. Aún intentamos ser gratos delante de Dios bajo nuestras propias obras, pero estamos olvidando sencillamente lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No lo está diciendo de una manera literal. Lo que él está mostrando sencillamente es que aquel que reconoce el sacrificio de Jesús, que le acepta como Señor, ese es el que heredará la vida eterna. Ese es el que podrá venir precisamente a salvación. Ese es el que heredará el cielo porque ha reconocido que Él entregó su cuerpo y su sangre por todos nosotros. Verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Qué tremendo lo que está diciendo. Si alguno reconoce realmente el sacrificio de Jesús, lo que la palabra me está mostrando es que Cristo realmente permanecerá en una vida. No es el escudo que muchos utilizan diciendo, sí, yo soy cristiano, pero sus vidas no quieren caminar con Dios. Muchos le dicen Señor, Señor, pero se la pasan haciendo todo lo contrario a lo que el Señor obviamente desea y quiere sobre sus vidas. Si Jesús realmente es tu Señor, es porque tú le vas a obedecer, es porque te vas a dejar guiar por Él, es porque sencillamente Él va a estar en tu vida y tú en Él, como lo está diciendo la palabra. Comencé diciéndote en este mensaje que a veces la palabra de Dios ofende, confronta las vidas, los corazones, y muchos al escuchar la palabra deciden apartarse, y cuando digo deciden apartarse es no recibir la palabra genuina y verdadera de Dios. Por eso muchos buscan donde les hablen gratamente, donde reconforten sencillamente lo que ellos quieren en su corazón. Pero la pregunta para ti y para mí es, ¿tú quieres escuchar la palabra de Dios o quieres seguir escuchando la palabra de los hombres? Es necesario que tú y yo seamos sensibles a la voz de Dios y en lo que Cristo nos está hablando en esta mañana, que le recibamos, que disfrutemos de esa salvación, que reconozcamos el sacrificio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que reconozcamos fielmente que el Señor obviamente está en nuestras vidas, que el Señor obviamente está en nuestros corazones. Verso 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué hermoso. En otras palabras, él estaba diciendo, el que reconoce, sí, mi obra en la cruz, el que reconoce fielmente que yo muero para dar salvación, ese es el que vivirá eternamente. La Escritura dice claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no nos separará de la presencia de Dios, porque si tú colocaste tu fe en el Señor, definitivamente tú vivirás largos días en esta tierra, y de la misma manera el día en que partas de esta tierra te espera la eternidad en Cristo Jesús. Dice la Escritura entonces aquí, verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora miremos el lugar donde él estaba predicando esto. La palabra dice que era la sinagoga, el lugar de reunión, el lugar donde se reunían a escuchar la ley, sencillamente aprender de la ley como tal. Y él estaba allí enseñando, los judíos estaban alrededor de él, pero como ellos tenían sus corazones endurecidos, como ellos creían que solamente los asuntos religiosos dependían de ellos, de lo que ellos pensaban y creían, por la dureza en su corazón no entendieron lo que Cristo les estaba diciendo. Pero ocurre algo acá interesante. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Cuando los discípulos no solo eran los 12, sino todos los que estaban siguiendo al Señor empiezan a escuchar este mensaje que el Señor está entregando, ellos mismos confiesan y dicen, dura es esta palabra, porque el Señor les estaba confrontando. En otras palabras les estaba diciendo, si hay alguno que no quiere venir a mí, en pos de mí, comer de mi cuerpo, de mi sangre, que es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, pues ese morirá eternamente. Pero si hay alguno que viene a mí, ese vivirá eternamente. Los discípulos entonces dijeron, dura es esta palabra, porque se sintieron confrontados, porque se daban cuenta de que tenían que obviamente seguir plenamente al Señor. Jesús se estaba mostrando como el gran yo soy, por eso el texto comenzaba diciendo, yo soy el pan de vida. Era ese pan que había descendido del cielo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Yo creo que Jesús hace la misma pregunta hoy en día cuando Él da su palabra. Y está preguntando a sus hijos aparentemente diciéndoles, ¿esto te ofende? ¿La palabra que te estoy entregando te ofende? Es decir, que hay corazones que no quieren recibir la palabra genuinamente. Hay corazones que están endurecidos totalmente, que no son sensibles a la voz de Dios. Yo debo saber que como yo tengo un Padre que me ama, pues el Padre me va a exhortar, me va a redarguir a través de su palabra, me va a dar luz a través de las Escrituras, porque somos seres imperfectos, y cuando digo somos seres imperfectos es que vamos en ese camino hacia la perfección. Pero por eso el Padre que tanto nos ama nos habla día tras día para mostrarnos lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo delante de sus ojos. Eso es lo que la iglesia debe entender. Van a haber palabras, mensajes que puedan ser fuertes, pero cuando tú sientas esto, tú no puedes tomar la decisión de hacer oídos sordos a lo que el Señor está hablando. Por lo contrario, tus oídos deben ser sensibles a la voz del Señor. Por lo contrario, tú le debes dar gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque me amas, gracias porque lo sabes todo, porque lo conoces todo, porque hablas a mi vida, Señor, y lo único que tú quieres es que yo rinda mi corazón plenamente a ti. Entonces el Señor les pregunta, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Mira que ya el Señor estaba profetizando de alguna manera y estaba diciendo, ¿qué va a pasar entonces cuando ustedes me vean ascender al cielo nuevamente? ¿Qué va a suceder cuando ustedes se den cuenta de que yo realmente era Dios y ustedes no se dieron cuenta el que estaba entre ustedes? Hoy Jesús está en medio de nosotros, pero hay tantas personas en el mundo que le están rechazando, que lo están teniendo un poco. Es el peor tiempo de la historia de la humanidad, donde la maldad se ha incrementado, donde el amor se ha enfriado, donde están sucediendo cosas impresionantes en esta tierra. Violaciones, abortos en cantidad, han legalizado los abortos en muchos países. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ante todo lo que está pasando, ¿estamos escuchando fielmente la voz de Dios? ¿Estamos escuchando fielmente la palabra del Señor? ¿Cuántas cosas más terribles tienen que suceder para que nosotros nos demos cuenta que Dios está hablando a través de la palabra, que el Señor estaba advirtiendo precisamente sobre lo que estaba por suceder? Pero tal vez hay un pueblo, una iglesia que está haciendo oídos sordos a lo que el Señor está diciendo. Una iglesia que no está entendiendo que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él habrá el perdón de pecados. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué impresionante. En otras palabras te lo voy a decir de esta manera. Él les decía, todo lo que ustedes estén pensando, de nada les aprovecha, porque si ustedes no reciben estas palabras que son vida y son para su espíritu, pues de nada les va a aprovechar que el Señor hable día tras día, mañana tras mañana. De nada te sirve que tú escuches mensaje tras mensaje si tu corazón está endurecido. De nada sirve que tú vayas a la iglesia si sencillamente no tienes una relación con Dios. De nada te sirve sencillamente decir que eres cristiano si sencillamente no colocas por obra la palabra que Dios nos enseña todos los días.
cuando tú haces tu devocional, cuando buscas la presencia de Dios, o sea, de nada nos sirve. La carne, como está diciendo aquí la palabra, obviamente para nada aprovecha. Las palabras que Cristo nos da son espíritu y son vida. Y eso es lo que la iglesia debe tener en cuenta. Eso son lo que sus hijos deben tener en cuenta. Tú debes ser un amador de la palabra del Señor, debes deleitarte en ella, debes anhelar escuchar la voz de Dios. Y aunque el Señor hable fuerte en algunas ocasiones, yo le pueda dar gloria y honra al Señor y decirle gracias, Señor, porque tú estás acá, porque tu palabra siempre está presente en mi vida. Tal vez los judíos solo querían escuchar palabras hermosas, tal vez ellos solamente querían ser alabados, que el Señor alabara a los fariseos y les dijera que bien lo que ustedes están haciendo, pero Jesús no podía hacer eso, porque se encontraba con un grupo que era falso, que era hipócrita, que eran sepulcros blanqueados, como el Señor se lo dijo, que eran vasos limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. ¿De qué sirve entonces que nos hablen palabras lindas si sencillamente yo no recibo la palabra de Dios y la acepto en mi corazón? Tú y yo debemos reconocer nuestros errores, nuestras faltas delante de Dios, y cada vez que el Señor nos hable, permitir realmente que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. Qué impresionante esto. Porque la Escritura dice, el Señor sabía desde un comienzo quiénes eran los que no creían. Al Señor lo estaban siguiendo muchos. Muchos discípulos estaban tras Él. Aparentes discípulos que lo seguían a donde Él iba. Pero definitivamente Jesús podía ver el corazón de ellos. Porque es que a Dios no lo podemos engañar. Él sí sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sí sabe aquel que cree, aquel que quiere caminar con Dios, aquel que entiende el plan, el propósito divino, aquel que sabe realmente que debe tomarse de la mano de Dios, que no se puede soltar de su mano un solo instante, que solo puede estar confiado plenamente en el Señor. Dios sabe los que no creen. Dios sabe los que solo le siguen por un milagro, como sucedió muchas veces acá. Después de que el Señor hizo la alimentación de los 5,000, las multitudes le seguían. ¿Y cómo no le iban a seguir? Pero la gente le seguía porque habían visto el milagro de los panes y los peces. Pero no porque quisieran seguir a Jesús por lo que Él era. Tú tienes que seguir a Cristo por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros, por su infinito amor derramado en la cruz por cada una de nuestras vidas. No lo busques porque Él supla una necesidad en tu vida, no lo busques sencillamente porque quieres recibir un milagro delante de Dios. Si tú lo estás siguiendo de esta manera, estás totalmente equivocado. Y puedes estar en el grupo de los que no creen en Él como el verdadero Hijo de Dios. El Señor dice aquí en la palabra, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Además de eso, Él ya sabía que Judas era el traidor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre mismo, por medio de su Santo Espíritu, no nos lo ha revelado. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando amas más las cosas del mundo. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando no estás orando, cuando no estás de rodillas, cuando no estás buscando la presencia de Dios. Tu boca puede decir, sí, yo amo mucho a Dios, pero tus obras demuestran totalmente lo contrario, tu frialdad, tu indiferencia hacia las cosas del Señor, hacia su obra, tanta dureza en los corazones. Dios conocía perfectamente el corazón de cada uno de ellos y Él les decía, es que ninguno puede venir a mí si eso no le ha sido entregado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué dice la Escritura? Y ya no andaban con Él. Es decir, en el momento en que el Señor tuvo que empezar a hablar más fuerte, eso sí no le gustó a aquellos aparentemente seguidores. Por eso encontramos tantas congregaciones hoy en día donde la gente busca un lugar donde se sienta cómodo.
Y cuando digo un lugar donde se sienta cómodo, es donde todo esté bien, donde todo sea un show, un espectáculo, donde la palabra sea algo ligero, algo liviano, donde prevalezca la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Muchos están lejos de Cristo, pueden estar en una congregación cristiana, evangélica, pero están lejos de Dios, no están siguiendo a Jesús, están siguiendo al hombre, están siguiendo el evangelio del hombre. Por eso el mismo apóstol Pablo les decía a la iglesia, si alguno viene a traer un evangelio diferente, así sea un ángel del cielo, diferente al evangelio que se les ha predicado, no le creáis, porque el diablo se viste como ángel de luz para tratar supuestamente de acercar las vidas a Dios, pero lo que realmente está haciendo es alejar las vidas del Rey de Reyes y Señor de señores. Muchos volvieron atrás, no volvieron a seguir a Jesús porque así era. En ese tiempo llegaba un profeta y la gente empezaba a seguir al profeta. Y el profeta le pasaba su auge y venía otro y esos mismos seguían a ese otro profeta. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo realmente a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿O estás siguiendo a un hombre? ¿Estás siguiendo una congregación? ¿Estás siguiendo a quién? ¿A quién estás siguiendo? Debes tener la convicción de que debes seguir a Jesús. Y seguir a Jesús cuesta. Cuesta. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el camino habrán momentos difíciles, tendrás que cargar la cruz, tendrás que negarte todos los días de tu vida y caminar en pos del Señor Jesucristo. Pero viene lo más impresionante, verso 67. Dijo Jesús entonces, ¿a quién? A los 12. Ahí el Señor se refiere específicamente a los que Él había llamado, a los que Él había escogido. Y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Cuando la gente empezó en esa desbandada a irse, sencillamente a dejar de seguir al Señor, el Señor confronta a sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿No les ha gustado lo que les he enseñado? ¿Quieren irse también? Tú decides cuál es el camino que quieres tomar. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, en el mundo seréis aborrecidos. ¿Y por qué seríais aborrecidos? Por causa de mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dijo que el evangelio era facilista? ¿Quién dijo que el cristiano no tiene que orar, que no tiene que ayunar, que no tiene que clamar a Dios, que no tiene que pasar por desiertos? ¿Quién dijo eso? Si en la palabra está escrito. ¿Quién dijo que sencillamente yo solo debo seguir a Jesús en las cosas buenas y después me olvido de Él? No podemos, iglesia. Y termino con esto. Pero respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era que uno de los 12. Cuando el Señor les confronta, Pedro responde sabiamente por revelación del Padre y le dice, Señor, pero es que ¿a quién iremos? Es que solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando yo, Javier, piensa, ¿a quién ir? O dejar a Jesús, no puedo dejarlo, porque es que Él tiene las palabras de vida eterna. Jesús tiene lo que mi alma, mi espíritu necesita. El Señor lo tiene todo para ti, para mí. Él es el todo de nuestras vidas. Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha restaurado, el que nos ha levantado, el que nunca nos ha dejado solo en los momentos más difíciles. Él es el que siempre ha estado ahí, Él es el que me ha dado palabra de ánimo, de fortaleza, Él es el que me ha exhortado cuando ha tenido que hacerlo, Él es el que me ha disciplinado cuando ha tenido que hacerlo. Él es el que siempre ha estado ahí. Sus palabras son palabras de vida eterna. ¿Y a quién iremos si solo Él tiene estas palabras? ¿A quién irás?
si Él es el todo en todo? Y Pedro decía, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hoy cree lo mismo. No puedes irte en pos de dioses ajenos. No puedes apartarte de Él. Tienes que caminar todos los días de tu vida con Él. Cuando el Señor tenga que hablarnos fuerte, nos hablará fuerte, pero lo hará por amor de su nombre, por amor a su palabra, por amor a la obra que Él hizo en la cruz y porque te ama, porque realmente te ama. Si no te amara, Él guardaría silencio, pero porque te ama es que Él nos exhorta, porque te ama es que Él nos reprende y aún nos castiga y nos disciplina muchas veces. Hoy solo dile al Señor, no iré a otro lado, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amado Señor, amado Padre, quiero darte el honor, la gloria en esta hora. Y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor, en gran manera, que derrames de tu presencia y de tu espíritu en esta hora, que no nos sueltes por un solo instante, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor, que cada palabra que recibamos, la recibamos de corazón, porque solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Yo bendigo cada vida que en esta mañana ha escuchado tu mensaje y te doy gracias por la presencia que ha descendido en esta hora, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres Rey y eres Dios, Señor. Glorifícate, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y no nos sueltes de tu mano un solo instante, Dios mío. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que hayan vidas cercanas a ti, aferradas a tu mano, Señor. Que no nos soltemos de ti, Señor, sino que sigamos en el camino por el cual tú nos has llevado. Te lo pedimos, Dios Santo, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Dios te bendiga poderosamente. Jamás, jamás en todos los días de tu vida te vayas a apartar de Dios. Camina hasta el final con Él. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos habla, lo hace por amor, porque realmente Él sí nos ama, porque para Él sí somos valiosos e importantes. Comparte este mensaje con otros para que muchas más vidas escuchen el Evangelio. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Mañana, confiando en el Señor, si Dios no lo permite, estaremos 10 de la mañana para nuestro servicio en vivo. Si no puedes asistir a la congregación, conéctate 10 de la mañana a través de este medio, para que juntos glorifiquemos, exaltemos el nombre de Dios y recibamos otra palabra que viene del corazón de Dios. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.